Bienvenidos a El Teatro del Veneno, parte 5. Y llegamos al último punto de la versión no oficial, el punto número 3, que corresponde a la línea de pensamiento de un biólogo alemán llamado Stefan Lanka. Él dice que los virus serían un error de interpretación y lo describe en su artículo justamente llamado Virus, un error de interpretación, que es un archivo de 3 partes, donde él dice que lo que se cree que es un virus en realidad es un error de interpretación de varios hechos concatenados en la historia. Eso quiere decir que se fue confundiendo lo que es un virus, ¿sí? Él dice que no serían entes patógenos o que son partículas extracelulares o que son entes de control, sino que acá es todo lo contrario o es muy distinto. Acá se interpretó erróneamente una versión patógena de algo. Ya vamos a ver qué. Bien. Él plantea hechos históricos, entonces trae a colación que deberíamos partir primero de entender el proceso salud-enfermedad a lo largo de la historia. Y para eso vamos a hacer como una breve reseña, porque él también lo menciona, y nos vamos a ir al año 460 a.C., ¿no? La época de Hipócrates, el padre de la medicina, donde postuló la teoría humoral de la enfermedad, ¿sí? Que duró hasta el año, hasta el siglo XIX, o sea, prácticamente más de 2000 años, ¿sí? Con este pensamiento de Hipócrates. Esto no se sabe, pero anteriormente, y duró 2000 años, el proceso salud-enfermedad, o lo que podríamos considerar lo que es la línea médica, tenía otro pensamiento, que es la teoría humoral, muy distinta a lo que se cree hoy. Porque Hipócrates decía que el cuerpo estaba constituido por 4 sustancias básicas, o sea, los 4 humores. Por eso la teoría humoral. Y él decía que la enfermedad aparecía por un desbalance de estas sustancias, ¿sí? ¿Y cuáles serían estas sustancias o líquidos? La sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Cada líquido se produce en un órgano distinto y además da un temperamento o comportamiento específico, ¿no? Que acá se describe. Entonces, él dice que el cuerpo está constituido de estos 4 líquidos y que un desbalance de este líquido produciría la enfermedad y que además altera el comportamiento de la persona. Y ahí tenemos la alteración física y la alteración psíquica. Hipócrates resumía todo el sistema o la fisiología del comportamiento en esta teoría humoral, con estos 4 humores. Y que por lo tanto el tratamiento sería la de restablecer el balance interno de estos líquidos. ¿A través de qué? De una dieta. Pero no una dieta alimentaria, porque la dieta viene del griego diaita, que quiere decir lo diario o modo de vida. ¿Sí? Dieta quiere decir modo de vida, o sea, un régimen, pero bastante completo, no solamente reducido a lo que es la nutrición, sino que él también decía que debía haber actividades físicas y también un montón de pensamientos que tienen que ver con llevar una vida más plena, ¿sí? Eso es lo que se conocía anteriormente como dieta, no lo que se conoce hoy como dieta, que está más
direccionada a la alimentación. Bien. Y algunos puntos a tener en cuenta, que también son importantes antes de hablar de lo que proporciona Stefan Lanka sobre virus, que tiene que ver esto también. Estábamos en el año de Hipócrates, cerca del año 0, ¿no? Allá por el año 400 a.C. Tenemos que ver que hubo luego 1500 años de era cristiana, ¿no? Porque también estaba involucrada la parte religiosa dentro del proceso salud-enfermedad, ¿sí? No solamente era lo médico, pero hasta el siglo XVI que hubo una reforma religiosa o reforma protestante. Esto quiere decir que hubo un movimiento religioso cristiano que se originó en Alemania y desafió la autoridad de la Iglesia católica. Este movimiento, liderado por figuras como Martín Lutero, cuestionó las prácticas y doctrinas de la Iglesia católica, generando una división dentro de la cristiandad y dando lugar a nuevas denominaciones religiosas. Con esto quiero decir que hubo un quiebre dentro del pensamiento religioso, o que la Iglesia no le daba respuesta a las enfermedades que padecía el mundo. Por eso, en el siglo XVI, allá por el año 1600-1700, aparece el método científico como opción a la Iglesia, donde sus seguidores, además de no encontrar una respuesta a sus padecimientos, veía que el sistema cristiano entraba en una reforma. Bien. Y llegaba el año 1590, primer microscopio. Esto es importante, ¿por qué? Porque acá ya se podían ver partículas muy pequeñas. Su fabricante fue un holandés, Zacharias Janssen, ¿sí? Fabricantes de lentes. En el año 1665, Robert Hooke, un físico inglés, visualiza en el microscopio celdas en el corcho, a las que llamó células. Y esto porque lo quiero remarcar y lo traigo, porque fue por primera vez donde se interpretó en el tejido una célula. Pero fíjense qué raro, ¿no? Esto es un tejido de corcho, obviamente que es un dibujo, porque no había fotografías. Lo que se interpreta acá es un tejido de corcho, pero huecos, ¿sí? Huecos, en negro, ¿no? Un tejido y huecos. Él bien llamó células a estos huecos porque eran realmente celdas. Totalmente el concepto contrario a lo que se cree hoy de célula, como una unidad sólida, ¿sí? Estructural de un tejido vivo. O sea, todo lo contrario, bien material, no hueco. Pero bueno, en ese caso estaba bien definido como célula, ¿no? Una celda, algo hueco. Bien, hasta acá. Porque en el próximo video vamos a ver que aparece un personaje muy relevante en la historia y trae un concepto totalmente diferente de lo que es enfermedad y refuta la teoría humoral de Hipócrates. Pero eso lo vamos a ver en el próximo video. Adiós.